Hola, buenas noches. Yo les vengo a presentar a mi vez número 2. Está compuesto por Diana Lizarazo, Flower Toledo, Brandon Moretti, Freddy Bernal, Dylan Antonio y la persona que les habla, Luna Estupiñán. Vamos a hablar sobre las personas naturales y jurídicas. A mí me corresponde explicarles las asociaciones anónimas SA. Vamos a hablar de su definición. Es un tipo de sociedad mercantil en la que se responsabiliza de los socios y se limita a una capital que han aportado. La sociedad anónima es un claro ejemplo de la sociedad capitalista en el mundo empresario y económico. ¿Cuál es su constitución? Su constitución se rige por el Código de Comercio y otros reglamentos estructurados por el Ministerio de Justicia y Derecho. Alguna de esas es que la sociedad anónima se forma por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsable por el monto que cada uno aportó. El contrato social de la sociedad anónima debe elevarse a estructura pública ante el monto y debe contener información con el nombre y domicilio de los accionistas, domicilio social, objeto social determinado, capital social y duración precisa de la sociedad, pues entre otras cosas. ¿Cuál es el número de socios o accionistas? Mínimo son 5 accionistas los cuales deben pertenecer y no hay un número máximo. Son mínimo 5 y máximo la cantidad de personas que puedan unirse a esta sociedad. La dominación de los socios o accionistas generalmente se utiliza el término de socios o accionistas. Ellos se les llama así, no hay otra manera de llamarlos. ¿Cuál es su razón social? La razón social de una sociedad anónima, pues aquí en Colombia, es que debe estar seguida por las siglas SA, ya que eso es una denominación legal que identifica el tipo de sociedad y su estructura y en este caso identifica a la sociedad anónima. Hay empresas como la empresa XYZ la compañía ABC las industrias DIV SA, Servicios GIH SA y la corporación JKL SA, que son sociedades anónimas. La responsabilidad social es que implica cumplir con las leyes y regulaciones, tiene que respetar los derechos de los trabajadores, contribuir en un desarrollo sostenible y promover el bienestar de la comunidad en la cual está operando la sociedad anónima. Los socios de una sociedad anónima tienen la responsabilidad limitada, lo que significa que su responsabilidad se limita al capital que han aportado a la empresa. Los órganos de vigilancia y control son la Superintendencia de Sociedades, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. La causal de disolución de esta sociedad debe ser por causales indicadas en el artículo 218, derogado por el artículo 4 de la ley 2069 del 2020, o cuando el 95% o más de los accionistas suscritas lleguen a pertenecer a un solo accionista. Muchas gracias. Esto fue lo que me tocó explicar. Sociedades por responsabilidad limitadas. El término siempre es una sociedad limitada, es una estructura empresarial que está conformada por uno o varios socios. Cada persona tiene la responsabilidad que corresponde al capital abonado a la empresa. Esta debe estar constituida mediante una escritura de una notaría pública en la Cámara de Comercio. Se debe solicitar ante la DIAN el RUT y debe tener un previo registro en las entidades de la Secretaría de Hacienda, Planeación, entre otros. Se puede constituir mediante un documento privado en cualquier momento cuando ésta esté constituida por menos de 10 empleados o su activo total sea inferior a 500 salarios mínimos. El número de socios debe ser mínimo 2, máximo 25. Está denominada por socios. La razón social debe estar seguida por la palabra limitada, que en su abreviatura es LTDA. La responsabilidad social es un concepto muy complejo, pero entre estas deben estar 4: la responsabilidad económica,
que debe gestionar los recursos de manera eficiente y responsable, tiene que estar la responsabilidad ambiental, que debe ser, dependiendo de la actividad de la empresa, minimizar su impacto ambiental. Responsabilidad social, que debe contribuir al bienestar de la comunidad, apoyando iniciativas sociales para el desarrollo sostenible. Responsabilidad laboral, debe tener condiciones de trabajo justas para sus empleados. Los órganos de control y vigilancia para esta serían las Superintendencias de Sociedades, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la República. Las causales de la disolución de la sociedad limitada están divididas en diferentes grupos. La primera son causales generales de disolución, que vendrían siendo vencimiento del término de duración, imposibilidad de desarrollar el objeto social, reducción del capital por pérdidas, falta de socios, muerte, incapacidad de indirección de socio y acuerdo de los socios. La segunda puede ser causales especiales, que en este sería exceso de socios, que como ya sabemos son máximo 25, pérdidas que reduzcan el capital a menos del 50%. La otra sería efectos de disolución, vendría siendo extinción de la persona jurídica o el inicio de un proceso de una liquidación de la empresa. Me asignaron el tema de sociedades por acciones simplificadas, también conocidas como SAS. Hoy exploraremos brevemente su definición, constitución, número de socios, razón social, responsabilidad, organismos de vigilancia y control y las causales de disolución, disculpen ustedes. Definición: una sociedad por acciones simplificadas o SAS es un tipo de empresa caracterizada por su flexibilidad y simplificada en términos de constitución y operación. Este tipo de sociedad es ideal para emprendedores y pequeñas empresas debido a su estructura menos burocrática. Debido a la definición, les presentamos cómo estructurar rápidamente una empresa SAS, una sociedad SAS, disculpen ustedes, y la constitución sería para constituir elaboradamente un documento de esta SAS. Puede ser con una escritura pública o un documento privado, dependiendo de la legislación local donde se encuentren en este momento. Dependiendo de la legislación local, ya va el documento asociado, eso ya va dependiendo en las SAS. El número de los socios o accionistas puede ser un número de socios, para un número de socios no hay un límite que permite una gran flexibilidad en su formación y expansión. Eso ya depende en las SAS, cuántos socios permitan y cuántos no. La mayoría de SAS permiten un máximo de 25 socios y un mínimo de 1 o 2 socios. La razón social que da. La razón social de una SAS es el nombre legal con el cual la empresa opera y será identificada en el mercado. Debe ser único y distintivo y estar acompañado por las siglas SAS para indicar su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica va hacia la SAS para, como les venía reiterando, para hacer una responsabilidad que los socios tienen limitadamente. La responsabilidad de la SAS se basa en que los socios tienen un monto de sus aportes. Esto significa que en caso de deudas o problemas financieros, los socios no arriesgan su patrimonio personal más allá de lo invertido en la empresa. Esto que demuestra que la responsabilidad de los socios va hacia lo que invierten en las SAS o debido al capital también que inviertan. ¿Listo? Organismos de vigilancia y control. Esto depende del país y las SAS pueden estar sujetas a la vigilancia y control de organismos específicos. En muchos casos deben inscribirse en registros mercantiles y cumplir con ciertas regulaciones, como presentar informes financieros y periódicos. Estas SAS deberían presentar informes financieros y periódicos un determinado tiempo a los organismos de vigilancia y control. Es por eso que nos exponen este tipo de casos. Y las causales de disolución serían las principales causales de disolución de una SAS, incluyendo la decisión de los socios, la imposibilidad de realizar el objeto social, la expiración del término fijado para su duración o la insolvencia. Cada país puede tener regulaciones adicionales que deben ser consideradas.
¿A qué van los causales de disolución? Los causales de disolución más que todo son por la mayoría de socios o el mínimo de socios que tengan estas SAS, ya que peligra el patrimonio invertido de los socios en estas SAS. Si no siendo más, queridos compañeros, Vengo a hablar sobre sociedad unipersonal. La clasificación de la sociedad unipersonal es mediante una empresa unipersonal o una persona natural o jurídica que reúne las calidades requeridas para ejercer el comercio. Podrá destinar partes de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica. La definición. La sociedades de capital que tienen un único socio. Es originaria cuando desde el momento fundacional la titularidad de todo el capital corresponde a una única persona. Es derivado cuando, habiéndose constituido con varios socios, en un momento posterior, todas las acciones se reúnen en una sola mano. La Constitución. Requisitos para crear la sociedad unipersonal: nombre, documento de identidad, domicilio, dirección del empresario. Dominación o razón social de la empresa, seguida la expresión empresa unipersonal. De su sigla EU, el domicilio de la empresa, ciudad o municipio en donde desarrolle sus actividades. Por último, el término de la duración, si está o no es indefinido. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. El monto del capital de la empresa. El número de cuotas de igual valor nominal en las que se divide el capital social. La forma de administración y el nombre. Cuento, documento de identidad y las facultades de sus administradores. Capital. Señalar el monto del capital. Identificar y describir los bienes que se aportan, lo mismo que la estimación de su valor. El capital debe estar dividido en cuotas de igual valor nominal. Eh, lo anterior indica que una sola persona, sea comerciante, persona natural o comerciante, persona jurídica. Esta habilidad para constituir una empresa unipersonal. La responsabilidad social. Una sociedad limitada unipersonal, con su nombre indica, es una estructura empresarial en la que un solo individuo es el único socio. Eso significa que todo constituyente de la sociedad tiene el control total de la empresa. Al mismo tiempo, eres el responsable de todas las decisiones y operaciones. Órganos de vigilancia y control. En lo previsto en la Ley 222 de 1995, se aplicarán disposiciones de la sociedad y de las responsabilidades limitadas. Estarán sujetas al control de la Superintendencia de Sociedades cuando el presidente de la República lo determine. Causas de la disolución. Por voluntad del titular único, por vencimiento del término estatutario, salvo prórroga de documentación inscrita con anterioridad, por muerte del titular único, por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas, por orden de autoridad competente, por iniciación del trámite de liquidación obligatorio, por pérdidas que reduzcan el patrimonio al menos del 50%. Simple. Buenas tardes, les voy a explicar la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es un tipo de sociedad mercantil que se caracteriza por la coexistencia de dos tipos de socios: los socios gestores y los socios comanditarios. Los socios gestores tienen responsabilidad de administrar la sociedad y pueden participar en la gestión de la misma, mientras que los socios comanditarios no participan en la gestión y su responsabilidad se limita al capital que han aportado a la sociedad. Sin embargo, se menciona que la sociedad puede estar compuesta por uno o varios socios comanditarios y uno o varios socios gestores. Yo les vengo a comunicar sobre las sociedades en comándita por acciones. Perfecto, definición. La sociedad en comándita por acciones es la que existe entre mínimo 5 personas que prometen entregar determinado aporte de capital y una o más personas se obligan a administrar la sociedad por sí mismas o a través de delegados.
constitución. Se debe hacer por medio de escritura pública ante notaría, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio. Número de socios accionistas, mínimo 5 personas que prometen entregar determinado aporte de capital. Denominación de los socios accionistas puede estar formado por el nombre de todos los socios colectivos o bien solo en alguno de ellos. También puede estar formado por una denominación objetiva. Razón social de las comanditarias se formará con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios. Colectivos que se agregan a la expresión y compañía. Responsabilidad social. Su responsabilidad es la posibilidad de atraer inversionistas, capitalistas con mejor eficacia que la comandita simple. Órganos de vigilancia y control. El órgano de vigilancia de la sociedad en comándita por acciones está integrado por el comisario y comisionarios, cuya función principal es vigilar los actos que realicen los administradores para que no se beneficien a costa de los socios. Causales de disolución. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio nego a menos del 50% del capital suscrito y cuando desaparezcan uno de los tipos de socios que forman la sociedad. Muchas gracias, compañeros.